Hola, ¿qué tal? Soy Jonathan Ramírez, tallerista del Club de Ajedrez en Pilares, y les doy la bienvenida a esta cápsula de ¿qué es la táctica? Donde abordaremos el tema principal, los conceptos que representan la táctica y, bueno, en esta ocasión veremos una breve partida en la cual veremos la aplicación de estos conceptos. Bien, antes que todo, quisiera que supieran qué es la táctica. La táctica y la estrategia son dos cosas distintas. Las hemos escuchado posiblemente aquellos agresistas que ya conocen un poquito más de la disciplina acerca de estrategia, táctica. Bien, para resumirlo, quisiera comentarles que de manera muy simple, la estrategia abarca el plan a largo plazo, el plan en el cual nosotros vamos a llevar las jugadas necesarias para llegar a una meta. Esas jugadas necesarias que estamos haciendo para lograr esa meta es la táctica. La táctica son las jugadas, el cómo voy a llevar a cabo esa estrategia. Bien, ahora quisiera citar a Max Euwe, ex campeón mundial de ajedrez, con una frase que dice así: a la estrategia concierne la fijación de una meta y la formación de los planes para alcanzarla. A la táctica compete la ejecución de estos planes. La estrategia es abstracta, la táctica es concreta. Para decirlo de forma sencilla, la estrategia requiere pensar y la táctica requiere observar. Bien, una vez dicho esto, me gustaría que pasáramos a nuestra partida de ajedrez, que es una partida en la cual vamos a ver algunos de los elementos y nos iré explicando paso a paso. Bien, nuestra partida inicia así: E4. Entonces, retomando los temas del inicio de una apertura en ajedrez, ustedes ya sabrán para este momento que E4 es una buena jugada de inicio porque despacio salir al alfil de casillas blancas, a la dama que se encuentra en D1 y bueno, el peón de rey domina el centro clásico. Negras responde con la jugada E5 y nosotros respondemos con caballo F3. Bien, a esto podemos observar perdón, que hay una amenaza del caballo hacia el peón de E5, por lo que de manera natural piezas negras tendrían que defenderlo. Por supuesto, ¿cuáles son estas jugadas? Bueno, pueden ser eh, alfil de 6 defendiendo al peón, puede ser de 6 de igual manera defendiendo al peón. Tenemos las jugadas dama E7, dama F6 y dama G5, que en este caso, como bien lo pueden observar en pantalla, el caballo de F3 estaría atacando a la dama. No es una jugada correcta. Caballo F6, que debiera ser la jugada correcta, en el sentido que el caballo defiende al peón, ayuda a defender el centro clásico. Y, por último, tenemos F6. La pregunta es, ¿cuál de estas jugadas debería ser mejor? Bueno, les puedo comentar que la mejor jugada en este momento debe ser 1, peón D6, 2, caballo C6. Son las mejores jugadas en este momento. ¿Por qué? Porque defienden y desarrollan a las piezas negras. Sin embargo, en este momento, las piezas negras decidieron hacer F6. F6 es un error en este momento, ya que las piezas blancas pueden aprovechar de manera inmediata algunas debilidades hacia el rey y justo es donde entra la táctica. Veamos esta posición, la cual la jugada
natural de las piezas blancas parecería como alfil C4, D3, podría ser otra opción, caballo F3 o hasta el mismo alfil B. Ambas ideas de alfil C4 alfil B5 con la idea de desarrollar el alfil, permitir enroque corto en las piezas blancas y bueno, tener una seguridad del rey que es de la cual ahora carece el rey negro. Bien, nuestra jugada con piezas blancas es un sacrificio. Y la pregunta es, ¿qué es un sacrificio? Bueno, les comento, el sacrificio es la entrega voluntaria de material. Pueden ser piezas o peones y también sirve para mejorar nuestra posición, a pesar de tener material de menos. Vamos a nuestra posición nuevamente y bueno, ahí tenemos nuestro primer concepto, que es el sacrificio. La pieza del caballo en F3 juega a E5, se está sacrificando en el sentido de que las piezas blancas van a perder caballo. No hay forma de recuperarlo aparentemente. El sacrificio no es tan obvio en este momento. Tiene un trasfondo todo esto. Caballo que vale 3 puntos es entregado por un peón que solo vale 1. Por supuesto, las piezas negras capturarían prácticamente de inmediato al caballo. Bien, ahora la pregunta es ¿cuál sería la jugada de las piezas blancas? Aquí les podría pedir que pongan una pausa en su video de 5 minutos, podría ser el tiempo necesario para que encuentren la jugada. ¿Cuál será la mejor jugada? Les voy a comentar 3 opciones. Una, alfil C4, 2, caballo C3, 3, dama H5. Bien, entonces vamos a esperar a que pasen 5 minutos y cuando pasen esos 5 minutos, entonces ustedes tendrán la respuesta. Una vez que quiten la pausa al video, podremos ver cuál es la respuesta. Bien, la respuesta en este momento es dama H5 jaque. ¿Por qué dama H5? En las reglas de principios de la apertura nos dicen que movilizar a la dama en las primeras jugadas no es algo correcto, ya que la dama se expone a diversos ataques y hay piezas que desarrollar aún, como lo puede ser el alfil, como lo puede ser el caballo y bueno, todo esto en la idea de dominar el centro del tablero, generar el enroque, que es una jugada de seguridad del rey. Bien, tenemos que es dama H5. Ahora, caballo F3 no estaba nada mal. La idea de caballo F3 justamente es defender al peón de E4, dominar parte del centro clásico y generar continuaciones de juego aparentemente normales. Para esto no olvidemos que ya hubo un sacrificio de pieza anteriormente, por lo cual tenemos que jugar de manera más activa o agresiva. En este caso, con el concepto de activo o agresivo, me refiero a jugadas que busquen atacar al rey contrario de manera inmediata. Alfil C4 es una jugada también correcta en el sentido que está jugando el alfil en una excelente diagonal cercana al rey y es una excelente posición, probablemente la mejor posición para el alfil blanco. Sin embargo, como les comenté, necesitamos ser activos, dinámicos, agresivos. Vamos a buscar nuestra jugada
dama H5, jaque. Bien, ahora tenemos lo siguiente. Hay dos formas de defender esa posición de las piezas negras. Una jugada es la jugada rey E7 y la otra jugada es G6. Sin embargo, G6 a primera vista podemos ver que no es una correcta jugada en el sentido que la dama atacaría al peón de E5, como lo marco en nuestro tablero de ajedrez, dando un jaque al rey que está en la casilla E8 y el rey tendría que buscar ir a F7. Démonos cuenta que la dama en la casilla E5, al momento que da jaque, imaginémoslo, en este caso no lo pongo en la posición para justo incentivar esa parte de imaginación. Imaginemos en ese momento la dama en E5 ataca al rey y ataca a la torre. Una vez que el rey se mueva a la casilla F7, entonces la dama capturaría a la torre y tendrían las blancas ventaja material. Es por eso que las piezas negras deciden alargar la partida jugando rey E7. Las blancas capturan con la dama el peón de E5, 1 recuperando material y 2 ahorillando al rey con la jugada rey F7. Como podrán observar, rey F7 es una jugada única porque no puede movilizarse hacia otro lado, ¿no? En este caso, del lado del flanco de dama están propias piezas y es única su jugada. La siguiente jugada es con ganancia de tiempo. ¿Qué es la ganancia de tiempo? Bueno, les explico. En este caso, alfil C4, jaque, le gana un tiempo al rey negro. ¿Qué quiere decir? Imaginemos que en vez de alfil C4, las blancas hubieran jugado algo así como caballo C3. Las piezas negras no estarían forzadas a mover al rey y podrían mover cualquier otra jugada como caballo F6, alfil D6, como lo marcan las flechas, ¿no? Ahora, con la jugada alfil C4 jaque, la jugada de las piezas negras es forzada. Le ganamos un tiempo, en el sentido que sabemos que tiene que quitarse el jaque y que las únicas dos maneras de quitarse el jaque es con rey G6 o con peón D5. Sin embargo, esta última jugada de peón D5 no funciona en este momento porque tras peón D5 de cualquier manera viene alfil por D5 como lo marca la flecha. El rey sigue en jaque y no le va a quedar otra opción más que ir a la casilla F6, G6. Por lo tanto, bueno, el rey decide no perder otro peón y llegar a la casilla G6. Ahora, lo que queremos hacer es llevar al rey a la casilla H6. Y aquí se da un tema de táctica que se conoce como rayos X. Vamos a verlo a continuación. Dama F5 jaque, jugada única, rey H6 y aquí viene una parte interesante que les va a ayudar bastante. Rayos X. El concepto de táctica de rayos X se puede ver de la siguiente manera. El alfil de la casilla C1 ataca a través de rayos X rey de H6. Para esto, lo que las piezas blancas tienen que hacer para ejecutar el ataque es movilizar a este peón que se interpone entre el rey y el alfil. En este caso, la jugada que las piezas blancas hacen es peón D3, logrando una cadena de peones donde el peón de C2 defiende el de D3,
y donde el D3 defiende al de E4 y a su vez le da salida al alfil que está en C1, dándole jaque nuevamente al rey. Ahí tenemos otro concepto inicial de táctica, rayos X, y para esto nuevamente podrán ver que el rey está en jaque y tiene que quitarse el jaque. Solamente hay dos jugadas únicas en este momento. En este momento, las piezas negras tienen la opción de defender con la dama en G5, a lo cual no sería la mejor jugada porque vendría dama blanca por dama negra en G5 y sería jaque mate en este momento, dando el triunfo a las piezas blancas. Entonces las negras deciden hacer otra jugada. G5. Jugada única. Ahora el peón silla G5 está defendido por el rey y por la dama. Como lo acababa de poner hace unos segundos, capturar el peón casilla G5 con el alfil no sería del todo correcto, en el sentido que la dama que está en D8 capturaría el alfil y, por lo tanto, ya no habría una forma mejor de continuar este ataque, en el sentido que estaría perdiendo ese alfil y lo podemos aprovechar nuevamente. Bien, la siguiente jugada viene con la idea de otro concepto táctico, en donde se unen dos conceptos de táctica. La jugada H4 genera dos conceptos. Uno sigue siendo el de rayos X, donde si eliminamos al peón de la casilla G5, sigue nuevamente el ataque de rayos X hacia el rey, que es el concepto que acabamos de ver, y tenemos otro concepto, que es el ataque a la descubierta y el jaque doble. Otro concepto más. En este caso ya vimos rayos X, ahora les explico, amigos, que peón por G5 genera dos conceptos en este momento. En este caso el ataque a la descubierta, donde la torre que se encuentra en la casilla H1 ataca al rey sobre la columna. Es un ataque a la descubierta. El peón se quita, mi pieza se quita, y alguien detrás ataca a la pieza enemiga. Otro de los conceptos es el ataque doble. El ataque doble en el cual la torre le da jaque al rey y a su vez el peón le da jaque al rey. Entonces vean que tenemos en esta simple jugada H4, una jugada muy bonita, tenemos tres conceptos de táctica. El tema de rayos X, el tema del ataque a la descubierta y el tema del jaque doble. Para esto, las piezas negras podrían buscar una defensa, pero es muy complicado en el sentido que las piezas blancas atacan con el peón, atacan con la dama y atacan con, con el alfil. Tres piezas atacando a el peón de G5, que únicamente está defendido por la dama. En este caso, la dama defiende al peón y el rey defiende al peón. Piezas blancas atacan 3, piezas negras defienden 2. Por lo tanto, nuestro ataque va a ser un éxito. G5. Las piezas negras tendrían que buscar la defensa de ese peón como diera lugar. En este caso, las negras hacen una jugada intermedia en la que le dan jaque al rey y nuestro plan con blancas se detiene por un momento, ¿no? Entonces, en este caso, al ser jaque, pues, es forzado, es obligatorio defender el jaque antes de proseguir a nuestro plan. Piezas blancas hacen peón C3, defendiendo al rey blanco, atacando al alfil, y el alfil se regresa a la casilla E7.
Ahora podrán ver que el alfil en E7 defiende al peón, se suma a la defensa de este y podemos ver que defienden 3 y atacan 3. Es parejo en este caso el número de atacantes y defensores. Sin embargo, el concepto táctico de el ataque doble y el ataque a la descubierta nos va a ayudar a ganar la partida en el sentido de que las piezas blancas son tan fuertes en esa posición y tienen tanta ventaja en esa estructura que las negras no pueden hacer otra cosa más que retroceder al rey una vez que las blancas ejecuten h por g5. En este caso, después de h por g5, podremos ver que con la siguiente jugada que haga el rey en la casilla g7, las blancas juegan y dan jaque mate. Esto también puede ser un problema interesante de ajedrez. En este momento le toca a las piezas blancas y podemos decir que juegan las piezas blancas y dan mate en 2 jugadas. Nuevamente les recomiendo que pongan pausa en el video para que puedan buscar por ustedes mismos el jaque mate y ver si su respuesta coincide con la mía al terminar el ejercicio. Bien, vamos a poner nuestra posición. H por G5 jaque. Jugada única, rey G7. Ahí tenemos nuestra posición y la partida termina con dama F7, jaque mate. Observemos que el rey no puede moverse a la casilla F8 porque está atacada por la dama blanca. El rey no puede capturar a la dama blanca porque el alfil que está en la casilla C4 defiende a la dama. En este caso, el rey negro quedaría en jaque y como el rey negro no puede quedar en jaque, entonces sería una jugada ilegal el capturar a la dama. Bueno, para quien no conoce el concepto de jugada ilegal es una jugada que va en contra de las reglas. En este caso, el rey no puede moverse y quedar en jaque. Si así lo hace, estaría cometiendo una jugada ilegal y, bueno, les podría comentar que en el reglamento oficial de la FIDE en ajedrez, en este caso en un torneo, hacer 2 jugadas ilegales significa la pérdida de la partida. En este caso, bueno, ustedes que pueden practicar en casa, que pueden practicar en línea van a ver que no se pueden hacer jugadas ilegales porque el mismo sistema en automático no te permite generar jugadas ilegales. Simplemente rechaza tu jugada y vuelve a la posición en la que estabas para hacer una jugada correcta. Pero en términos presenciales, el hacer 2 jugadas ilegales da por perdido una partida. Eso es un nuevo dato que ustedes pueden saber cuando vayan a un torneo, a una competencia amistosa, a un encuentro educativo de ajedrez. Son conceptos que les pueden ayudar fuera de los conocimientos de esta disciplina ajedrez. Bien, pues con esto hemos terminado nuestra cápsula acerca de qué es la táctica. Y bueno, antes de terminar, quisiera compartirles un problema de ajedrez, el cual en la próxima cápsula que yo les dé, les podré dar la respuesta y bueno, ustedes podrán tener tiempo suficiente para analizar el problema y ver justamente si coincidimos en la respuesta. Bueno, por supuesto, todo un tema, ¿no? A explicarles el porqué de cada jugada y el porqué del problema. Esta parte de la resolución
problema táctico la estaremos llevando a cabo cada cápsula al final de la misma. Muy bien, entonces quiero compartirles nuestro problema de ajedrez que tendremos que resolver entre todos y a continuación nuestro problema de ajedrez. Bien, eh, aquí está nuestro problema. Es un problema que viene de un error de las piezas negras en la apertura, donde juegan las piezas blancas y ganan material en este momento. ¿Cómo vamos a hacer eso? Podemos observar que la posición está prácticamente igual y que las piezas negras tienen un peón de ventaja en este momento. Sin embargo, es turno de las piezas blancas y las piezas blancas van a poder recuperar su material que tienen de desventaja, en este caso es un peón, y no solo eso, sino van a poder, aparte de recuperar el material, van a poder ganar un poquito más en la posición. En este caso, vamos a darnos cuenta que en este ejercicio, aparte de recuperar el material, es posible que las piezas blancas obtengan una ventaja de ese estilo o obtengan una ventaja en su posición. En este caso, ¿qué quiero decir con esto? Justo como acabamos de verlo en la cápsula, la partida en la que llevábamos ventaja material, pero la posición de cada pieza blanca era tan correcta que pues el bando de negras no pudo hacer mucho. En este caso, en esta posición, les pido nuevamente que le pongan pausa al video antes de que termine y puedan valorar su respuesta. Juegan las piezas blancas y recuperan esa desventaja material mejorando su posición. Es un ejercicio bastante sencillo. Les dejo de tarea que lo puedan resolver y bueno, me puedan comentar, ¿no? En este caso, a través de las redes donde ustedes puedan observar el video, pues tanto sus respuestas como sus dudas, alguna variante que tengan en mente. Bueno, pues me despido. Esto es todo por mi parte el día de hoy. Soy Jonathan Ramírez, tallerista del Club de Ajedrez en Pilares. Les deseo un excelente día y una excelente semana a todas y todos. Chao.